Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y conversaciones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y sobre autoconocimiento también. Edgardo, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Yo muy feliz de estar acá. Siempre, a mí me gusta siempre este espacio que tenemos para conversar, aprender más, así que te lo Es agradezco. nuestro café de la semana, o más vale nuestro mate de la Sí, sí, semana. acá está. Este es la Excalibur, es una bombilla especial que la apodé de Excalibur, porque no puede ser utilizada por cualquiera. Entonces, acá Ah, mira, claro. está No, reservado. la mía es menos exótica, pero tiene una cosa muy poderosa que nunca se tapa, Ahí está, lo cual es importante. es lo que más importa. No, muy bien, entonces, después de esta introducción matera, Edgardo, justamente como mencionábamos antes, este espacio se llama Vivir es Elegir, que es una frase tuya. A veces vos decís que yo repito la frase, pero la repito como un vehículo de lo que es una frase que la acuñaste vos, por lo menos hasta donde yo sé. Y me parece interesante explorar ese concepto de que en verdad vivir es elegir. Entonces, ¿dónde surgió esa frase? ¿Qué querés decir con vivir es elegir? Creo que la frase ya lo dice por sí misma, pero bueno, hay un montón de... A mí me gustan mucho esas frases que son como aforismos o cortas o sutras, eh, en donde en pocas palabras encierran un significado que nos haga pensar, ¿no? Son como gatillos. Un día yo escuché una conferencia que dio un filósofo español ya fallecido llamado Julián Marías, y él no usó exactamente la frase. Su charla tenía un concepto que a mí me inspiró en esa frase. Eh, y, y automáticamente me puse a pensar en cómo son nuestros días, ¿no? Y eso obviamente como uno cuando se pone a pensar, conecta y conecta y conecta y me hizo pensar cómo habían sido mis elecciones en mi vida y demás. Y realmente uno, si yo te pregunto hoy, desde que hoy despertaste, ¿cuántas cosas elegiste? Un montón. Tantas que ni siquiera uno las recuerda. Primero elegiste la hora para despertarte. Elegiste qué hacer a partir de que abriste los ojos. Podrías haber girado y, no sé, darle un abrazo a la persona que te acompaña si esa persona existiese. Podrías haberte levantado y tomar un baño o no. Podrías haber ido a tomar agua primero o repasar las actividades del día. Podrías haber abierto las puertas y las ventanas para guiar la casa. O sea, ¿cuántas cosas hacemos? Muchas de ellas ligadas a una mecánica preestablecida, pero que las elegimos antes. Las personas más estructuradas, más ordenadas, que tienen rutinas preestablecidas y que no se salen un poco de eso que establecieron, decidieron eso porque eso los hace felices, les da contención de que todos los días se van a despertar, la primera cosa que van a hacer va a ser esta, después la otra, y se sienten mal si se salen de ese derrotero trazado. Ahora, otros son un poco más aleatorios, digamos, y van haciendo a medida de que se les va ocurriendo, de acuerdo a los días y las ganas. Pero todo obedece a una elección previa o en el momento, obedece una elección. Ahora, lo que sí tiene que ver, y que eso fue lo que me hizo a mí pensar en muchas cosas y empecé a usar esta frase, es cuando a esa frase de vivir es elegir, le sumé el concepto que tenemos nosotros del estudio de esa ley de acción y reacción, que en sánscrito se llama karma, que se la entiende poco y mal en Occidente porque se lo asocia a un concepto trágico, a un destino trágico y modificable y bastante cristianizado en un aspecto.
Y que es que cada elección de esas que decidimos hacer nos brinda, si bien ponemos en ejercicio nuestro libre albedrío de poder elegir lo que queremos, pero nos pone ante bastantes puntos a observar. Una es que a cada elección vendrá una reacción. Si abrimos las ventanas, pasará algo, entrará aire. Si ese aire es muy frío, podremos resfriarnos. Si las dejamos cerradas, tal vez estamos en una atmósfera más contaminada. O sea, estoy diciendo cosas así que se me ocurren en este momento, pero como hasta las pequeñas cosas, las más mínimas, siempre traerán una consecuencia, ¿no? Entonces, ahí aparece otra cosa, la conciencia que tenemos que tener de esa elección. Y otro pensamiento más ligado a eso. ¿Realmente elegimos lo que hacemos? O sea, ¿elegimos de verdad? ¿O simplemente repetimos cosas aprendidas? ¿O eh, creemos que elegimos, pero estamos influenciados porque la noche anterior, mirando la televisión, alguien habló y dijo que a la mañana era benéfico abrir las ventanas y dejar que el ambiente se ventile? Entonces yo me acordé de eso y hice eso, pero tal vez no lo elegí, tal vez simplemente, o escuché una publicidad que me aconsejaba tomar un té determinado y lo hice porque me convencieron que eso sería interesante. Entonces, una elección relativa. O sea, somos demasiado maleables, volubles, influenciables, y eso es lo que tenemos que analizar y observar, y ahí viene de nuevo nuestro trabajo profundo de la autoobservación, de la propiocepción, del autoconocimiento, del conocernos más, para tener más independencia con relación a nuestras elecciones y tener en cuenta que nuestra vida es un conjunto constante de sendas, de senderos, de caminos que se entrecruzan, se bifurcan, y que una sola elección que nos saque de un determinado camino y nos lleve para otro, automáticamente traerá modificaciones, a veces positivas, a veces no. Y que creo que lo interesante y lo difícil es que podamos tener más conciencia de lo que elegimos y tengamos una mirada un poco más, no solo inmediata, sino de pensar, bueno, ¿y a dónde me lleva esto? ¿Y a qué me conduce? Ahora, si nuestra mente está totalmente dispersa, si nuestra mente está totalmente hiperactiva y un poco anárquica, nuestras elecciones son menos conscientes y cambiamos más de carril, digamos, todo el tiempo, sin detenernos mucho a pensar a dónde eso nos lleva y si nos interesa a dónde vamos. Vuelvo al ejercicio interesante que yo propongo, porque lo hago en mí todo el tiempo, que es ponernos por arriba de las elecciones y antes de decidir, tener en cuenta qué pasará. Yo me acuerdo me gustaba mucho cuando era chiquito, yo vivía en Rosario, ir a la estación de ferrocarril que quedaba a unas pocas cuadras, estación Rosario Norte, y como mi abuelo había sido ferroviario, tuvo un alto cargo de administrador de ferrocarriles, y que yo, él me llevaba de chiquito y a mí me apasionaban los trenes y demás, y me acuerdo siempre del ejercicio o de la rutina cuando iba entrando un tren a esa estación enorme, cómo operaban el cambio de vías, cómo se sacaba el tren de un riel y se lo pasaba a otro, y si eso no estaba bien hecho podía causar accidentes, descarrilamientos o, en fin, un montón de cosas no previstas o peligrosas.
Y nuestra vida está todo el tiempo llena de esas acciones donde cambiamos de vía, volvemos a la otra. Eh, y creo que todo este trabajo que pretendemos hacer es cada vez más tener recursos y tener claro a dónde queremos ir, porque podemos perder mucho tiempo, entre otras cosas, si no analizamos un poquito esos cambios. Y eso empieza, uno dice, bueno, sí, pero ¿qué importa si alteré el orden, si primero me lavé los dientes y después me bañé o si hice lo contrario? Sí, no es importante y no tendrá repercusión en nuestra vida ni en nuestro día. Pero ahí es donde empezamos a ejercitar en las pequeñas cosas y en los pequeños hábitos el ejercicio o la precaución de pensar antes de hacer. Y esa capacidad empieza a ser ejercitada ahí en las pequeñitas cosas y eso después se expande a decisiones más importantes, ¿no? No tomar decisiones si uno está emocionado, no tomar decisiones de manera muy veloz cuando son cosas importantes y siempre pensar, bueno, ¿a dónde me llevará esto? Estoy hablando, no el ejemplo de lavarme los dientes, pero en sí, decisiones que sean un poquito más importantes. Bueno, si hago esto, ¿qué pasará dentro de un año? ¿Qué pasará dentro de 3? ¿Qué pasará dentro de 5? Esto tiene un propósito que se extiende en el futuro, porque sería bueno, para no tener que volver atrás, desandar el camino, empezar otra vez. Claro, hay veces que hasta es un poco como necesario y a veces hasta mágico dejarse llevar por el impulso y tomar una decisión, y a veces tenemos que hacerlo por distintos motivos. Pero en lo posible, tratar de definir nuestras acciones sobre un análisis previo y más analizado, de tener en cuenta siempre de que algo va a pasar después que accionamos o que no accionamos, o sea que tomamos una decisión. Y que es importante ir generando nuestra capacidad de elegir realmente desde nuestra libertad y no hacer porque otros hacen, no hacer porque otros me recomendaron exclusivamente, sino empezar a fortalecer esa capacidad un poco intuicional, un poco instintiva que todos tenemos y que podemos ir desarrollando y que verdaderamente nos traerá, a veces nos va a producir en lo inmediato, pareciera que más dificultades, pero después nos va a hacer mucho bien mirar para atrás y sentir, bueno, sí, yo hice lo que verdaderamente yo sentí y quería hacer, ¿no? Evitando riesgos, evitando conflictos, evitando, o sea, y vuelvo a decir, ejercitemos eso de mirar un poco de arriba la situación, porque si miramos solo la vía en la cual estamos, vemos solo esa opción, pero si nos elevamos un poco, empezamos a ver conexiones, alternativas, y eso nos permite tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? Voy a hacer un poquito de abogado del diablo como un recurso didáctico, ¿no? De hacer... Sos abogado. No Eso es sabía que atendías al diablo. casi, te tengo que decir que está muy presente en el mundo de la abogacía el diablo. Anda por ahí. No, escuchándote hablar te tengo que decir que, bueno, no es que yo elijo levantarme a las 7 de la mañana. La verdad que no tengo opción porque trabajo y en verdad, o sea, en este país es muy difícil estar bien porque la economía realmente está muy complicada y mi jefe, tenés que conocerlo porque es un pesado, está siempre de mal humor, es estresante, mis compañeros de trabajo también nunca, no sé, nunca tienen una actitud positiva, todo parece... Entonces, yo te entiendo, pero, o sea, la verdad que no puedo
hacer ahora, no puedo elegir mucho y no tengo tiempo, entonces no sé no sé qué hacer con esta situación. Entonces, Todo está ligado, esta es todo una está caricatura, ligado. esta es una Sí. caricatura, pero es lo que más escucho de este tipo de... El país y la economía, que no tengo tiempo y no puedo. Entonces, quiero escuchar, ¿qué es lo que vos dirías a una persona? En primer lugar, lo hago yo conmigo, todo esto que yo cuento lo hago conmigo y lo he hecho conmigo y me he dado cuenta de que funciona. En primer lugar, sacar el no puedo, ¿no? Porque si el no puedo, cierra las puertas. Yo diría más el no consigo, el no quiero, el no lo estoy logrando todavía. Porque vos dijiste, bueno, pero yo me levanto esa hora porque tengo que trabajar. Está bien, pero en cierta forma elegiste trabajar ahí. Está bien, en un momento dado te quedaste sin trabajo y no había otro y el primero que apareció lo agarraste. Pero vos podés decir, bueno, tomo esto circunstancialmente porque yo elijo hacer tal cosa y pasará un tiempo que será mucho más breve para hacer aquello que vos elegiste y querés hacer, sosteniendo la intención y trabajando por ello. Entonces, siempre hay una elección. Podrías haber decidido, haber elegido trabajar en otro horario, no sé, siempre hay. Cuando uno cierra las puertas de las posibilidades y dice, no, no puedo, estoy condenado a esto, eso ya de por sí me saca algo que nunca tenemos que perder, que es esperanza a poder modificarlo. Esperanza en un sentido positivo, no una esperanza religiosa de quedarme a la espera de que alguien me provea, no. La fe en uno mismo, no en una fe en un Dios, la confianza en uno mismo, de que uno tiene que poder estar atento. Y a lo mejor esa transición lleve 2 años, lleve 1 año, pero nunca perder el foco de lo que verdaderamente yo quiero y que yo elijo hacer. Entonces, me parece que eso ya cambia notablemente, porque si no me entrego a una circunstancia fortuita que otro ha decidido y me anulo como ser humano libre y soberano de mis actos, aunque me lleve mucho tiempo hacerlo. Pero si estoy en un estado más... es como un cazador que no consiguió otra cosa y se alimenta con esta presa que no era la que quería, pero en ningún momento va a perder un estado de alerta a ver cuándo va a conseguir la presa que verdaderamente desea. O sea, eso cambia totalmente, porque eso nos pone en un estado de estar alertas a la oportunidad, ¿no? Y me parece que va por ahí. Y muchas veces, eh, y siempre la oportunidad va a aparecer, siempre va a haber. Lo que pasa es que si estamos así medio casi ya entregados y adormecidos, la dejamos pasar. O, ay, no, y no tengo ganas, ah, no, y ya estoy acá, ah, no, y ahora. Pero ahora, pareciera ser que estamos regidos por un destino y muchas veces trágico. Y siempre hay alguna puerta que se abre, siempre, o sea, aunque cueste. A lo mejor esa puerta no sea totalmente lo que deseo, pero a lo mejor ya es un paso a un estadio mejor que nos permita de allí ir a donde queremos, pero nunca, nunca, nunca jamás bajar los brazos. Ahora, es difícil esto en circunstancias cuando pareciera que todos los frentes se oscurecen y no encontramos la luz por donde ir. Pero no queda otra más que trabajar sobre nosotros mismos, estar lo más, eh, con tratar de hacer cosas para sentirnos mejor, para estar más plenos, conectarnos con otras personas que nos hagan bien, tratar de no atiborrarnos solamente de noticias que nos depriman. Hoy vivimos en una cultura demasiado influenciada por lo negativo.
El otro día estaba buscando unos datos en internet, bueno, y ahí empiezan a aparecerte noticias y cosas, ¿no? Y ahí me aparecieron una serie de noticias con relación a desastres que se hacen con el planeta, un nuevo sistema de pesca que se hace con electricidad, que es atroz, o sea, sacrifican millones de pesos, electrifican el agua, entonces los pobres bichos mueren electrificados. Y paralelamente a eso me conecté con otras noticias que se había pescado, se había prohibido la pesca o las salmonelas o la crianza de salmones en el sur, y se había, en fin, una serie de noticias que no están en ningún lado, ¿no? O sea, pareciera que solamente se vende lo trágico, y todo eso va creando un contexto, ¿no? Y nos va comiendo a nosotros mismos. Esto no es ninguna novedad que digo, pero hay una desazón que se alimenta también a través de lo que consumimos. Y ahí volvemos de nuevo a lo de elegir. O sea, podemos elegir consumir mucho eso y convencernos que no hay nada que valga la pena, o tratar de seleccionar y nutrirnos de cosas que nos entusiasman, que veamos de que verdaderamente hay una enorme cantidad de seres humanos luchando y trabajando e intentando hacer un mundo mejor al cual nos podemos sumar. Hay una frase o no sé si un moto que a veces decimos que es cambiar el mundo empezando por uno mismo, que en otras palabras está implícito que debemos concentrar nuestras fuerzas y energías en aquello que tenemos capacidad que está en nuestro poder, porque poner nuestra energía en aquello que no podemos controlar, por ejemplo, quejarnos del pasado o quejarnos, no sé, de la lluvia o de que la economía del país está de alguna forma en contra, que no deja de ser verdad, obviamente, pero nos saca foco de aquello que todavía podemos hacer. Y al final del día, si puedo tratar de poner otras palabras, lo que también dijiste es un poco no salir de la cabina de mando, aunque las condiciones sean muy difíciles, aunque ninguna de las opciones nos gusta mucho, porque en la cama yo siempre puedo elegir quedarme en la cama y perder el trabajo, pero aún así estoy eligiendo levantarme y ir a trabajar, aunque no me guste, pero lo estoy eligiendo entre posibilidades menos buenas. Y mientras no salgo de la cabina de mando, como dijiste, mientras no desisto, mientras no me pongo solamente en lugar de... Puedo siempre ir en búsqueda de algo mejor y no salir. No, es que en el momento que salimos de la cabina de mando, ahí sí que estamos solamente al sabor de la corriente. Bueno, ahí ya no vamos a Sí, agarrar. siempre tenemos que trabajar para sentir que nosotros guiamos nuestra vida y nuestro futuro. Y por otro lado, siempre que tenemos algo a lo mejor que no nos gusta tanto, eh, pero podemos empezar a despertarnos ese día y tenemos que ir a ese trabajo que a lo mejor no nos gratifica tanto, que tal vez es circunstancial, pero podemos tener un poquito de sentido de gratitud, porque si no lo tuviéramos sería peor. Y cuando estoy seguro recibimos esa posibilidad de ese trabajo, te alegraste, porque eso te solucionaba el problema. Ahora, uno tiene ambiciones de más, quiere un ámbito mejor, lo que fuese, ok, pero sería peor no tenerlo. Entonces, también tengamos un poquito de sentido de gratitud y de realidad, porque podemos estar en contra de todo, podemos sentirnos el Cristo en la tierra, podemos sentirnos que todo está mal, pero también hay cosas que tenemos y que así, aunque sean no del todo lo que quisiera, puedo. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Uno dice, pero eso es medio estúpido, ¿por qué voy a agradecer algo que no me gusta? Bueno, porque en este momento te está solucionando en alguna parte el problema o ayudando a tu vida.
y sería peor no tenerlo, y eso es una transición, y esa sensación de gratitud nos predispone emocionalmente, físicamente, mentalmente, a estar mejor en ese día y a transformar eso que no me gusta tanto en algo que me guste un poco más. Y siempre habrá algo para rescatar de positivo en eso que hago. Tal vez trabajo con 10 personas con las cuales con 8 no me llevo demasiado bien, pero puedo fortalecer una amistad con aquellos 2 con los cuales sí me identifico y me gusta. Y todos tenemos que saber, a veces la gente dice, yo no puedo hacer nada, siempre podemos hacer algo. Había una frase, hablando de frases de Eduardo Galeano, creo que ya la mencioné en algún momento aquí, que decía, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Si en este momento tuviésemos el botón mágico en donde todo el mundo fuese consciente de eso, y el verdulero fuese mejor verdulero, el panadero mejor panadero, el profesor mejor profesor, el maestro mejor maestro, el alumno mejor alumno, el padre mejor padre, o sea, automáticamente, y digo ser mejor significa el gobernante ser más ético, ser más responsable, ser más solidario, ser más honesto, y cada uno en su lugar de acuerdo a la responsabilidad que tiene. Yo digo, bueno, cosas simples, el verdulero ser, bueno, sí, elegir mejores mercaderías, no ser demasiado ambicioso en los precios que utiliza, buscar de comprar productos donde estén menos contaminados o donde a lo mejor se usen menos agroquímicos. En fin, hay tantos detalles, atender mejor al cliente para que la visita a la verdulería sea una cosa agradable. En fin, y el cliente ser mejor cliente también, lo cual eso va generando. Fíjate vos cómo sería una trama humana en donde todos podríamos colaborar en un mundo que lucha, que pelea, que se enemista, que se enoja, que se ofende, que se daña, y que nadie podría decir que no puede hacerlo, porque cada uno puede hacer. El encargado del edificio con el cual nos cruzamos varias veces por día, que puede ser un tipo hosco, maleducado, poco gentil, o puede ser exactamente lo contrario, y que a uno eso solo nos puede, en cierta forma, ayudar a que el día comience mejor o peor, o termine mejor o peor, y a la inversa. Entonces, ¿cuánto podemos hacer desde nuestro lugar? Mucho. El asunto es que eso también es fácil, esa excusa. Y bueno, pero yo soy un pobre empleado de comercio, ¿qué puedo hacer? ¿Con cuántas personas nos cruzamos? ¿Con cuánta gente hablamos? ¿Con cuántas cosas están en nuestras manos que pueda favorecer eh, desde la forma en que nos vinculamos, desde las relaciones, de qué podemos aprender de ese trabajo, aunque no sea tan agradable, qué podemos aprender de él? O sea, hay tantas cosas que podemos hacer desde nuestro lugar y cada uno tiene una importancia. Entonces, si somos también, y también vuelvo al vivir es elegir, o sea, eso es elegir una actitud, ¿no? Y la actitud hace mucho. Uno elige una actitud. Yo elijo ser así. Y esa elección incide muchísimo en uno y en los otros. Así que ser un poquito más responsables también, eso es una elección importante. Una de las palabras que usamos mucho también es la autosuficiencia y bueno, creo que engloba un poco todo esto de que acabamos de hablar, eh, entre tomar la responsabilidad de nuestros actos, de elegir, de elegir quiénes somos, eso de que vos dijiste de elegir los valores.
Hay un montón de acciones, ¿no?, que parecen mínimas y por ahí alguien dice, bueno, ¿qué habla este tipo? Supongamos una persona que cuida su salud y una que no la cuida. Cuando el que no cuida su salud, que va a tener mucho más probabilidades, es como el que maneja de manera consciente y el que maneja borracho o el que maneja a una velocidad peligrosa, tiene más riesgo de tener un accidente. Una persona que no cuida su salud, no digo de una forma excesiva, restrictiva, neurótica, pero de una manera sana, normal, pero que trata de alimentarse mejor, de ejercitar un poco su cuerpo, de dormir las horas que corresponden. O sea, que tiene un cuidado del funcionamiento de su cuerpo, de su organismo, de su psiquis, en fin. Va a tener mucho más probabilidades de tener una vida de mejor calidad que el otro. El otro, que se siente totalmente, que tiene, yo soy libre de hacer lo que quiero, sí, pero cuando esté mal, alguien lo va a tener que cuidar. Y esa persona que va a tener a veces sus hijos, su pareja, o quien sea, alguna persona de su entorno va a tener que solidarizarse y cuidarlo. Eso es robarle tiempo al otro, sobrecargarlo de la consecuencia de la irresponsabilidad de su elección. Entonces, de nuevo volvemos al vivir es elegir. Cada persona, con sus actos y sus acciones, que estas son muy íntimas, son muy personales, desde su pequeño lugar elige cuidarse un poco más, va a incidir sobre la libertad de los otros, que van a tener que condicionar su vida a darle cuidado a esta persona que no quiso, a pesar seguramente de los consejos y de los intentos de esas personas próximas, y llevó adelante una vida totalmente despojada de cuidados y le trajo consecuencias, y después, arrepentido tal vez de no haber tenido esa prudencia, tiene que caer en manos de personas que tienen que asistirlo, ¿no? ¿Cuántos? O sea, yo me acuerdo de mi padre, fue así, o sea, él decidió no cuidarse de ningún aspecto y tuvo el fin que era previsible. Murió muy joven, pero hasta tanto tuvo unos años donde tuvo que ser asistido mucho porque verdaderamente ya no podía ni siquiera valerse por sí mismo. Fue una elección. Y, Sí. discúlpame, No, dale, dale. iba a decir que al inicio mencionabas de cómo somos maleables, y no lo dijiste exactamente así, pero en verdad es como si en todo el tiempo estuviesen accionando fuerzas en nosotros, ¿no? Digamos, la sociedad, la familia, las propias cosas los condicionamientos de todo el tipo, eh, inclusive la economía del país, todo el tiempo están ejerciendo, hay fuerzas que se ejercen sobre nosotros y que van de alguna forma condicionando nuestro comportamiento hasta que nos llegamos a esa situación en que decimos, bueno, pero esto es tan difícil. Del otro lado, puede existir una, o sea, desde ahí que viene la necesidad, si querés, o la posibilidad de fortalecernos y no dejarnos sermos tan, de condicionarnos tanto por esas fuerzas externas y crear una fuerza interior o una fuerza interna que nos permite eh, que nos permite seguir el camino más elegido, ¿no? Una elección más de dentro para afuera que de afuera para adentro. Eso es parte de, eso se podría decir que es un poco la finalidad, un poco la propuesta del método de Rose, ¿no? Sí, el método se basa en, a través de distintos recursos, eh, generar un estado de plenitud en la persona, comenzando por usar técnicas que lo van a conducir a tener mucho más energía y más vitalidad.
a partir de que algo vivo tiene más energía y vitalidad, crece, se desarrolla. Y eso, hay un físico que yo siempre cito que me parece muy interesante, su visión filosófica desde la física que él tiene, que fue Erwin Schrödinger, que fue premio Nobel, creo que tuvo 2 Nobeles, y este señor en 1923 ya analizaba el proceso de los seres, independientemente de cualquier reino, sea vegetal o animal o opinal o que fuese, que si no hay fuerza, energía, si no hay energía, no crece. Si un niño no tiene energía, no crece. Y crecer en todos los sentidos, desarrollarnos plenamente. Para eso entonces tenemos que hacer cosas que nos permitan vitalizarnos, energizarnos, cuidarnos más, tener una buena alimentación, hacer determinadas técnicas que justamente algo muy valioso que tiene el método es que combina las cosas que nos hacen bien a nosotros como individuos, y para eso usamos herramientas. Todas están asociadas a fuerza, poder y energía, y después ese ser humano mucho más vital, fuerte, energizado y por lo tanto más consciente, porque si uno tiene más energía, si nosotros estamos enfermos, las decisiones que vamos a tomar desde ese proceso enfermizo seguramente no van a ser las mismas que vamos a tomar cuando me siento pleno. Cuando me siento pleno, me siento con mucho poder para incluso enfrentar situaciones que cuando estoy flojo de vitalidad y de energía, decididamente ni me voy a atrever ni a pensar en luchar contra aquello. Entonces, ese ser humano, a través de todo ese trabajo que realiza sobre sí mismo, está mucho más lúcido, más pleno. Ahí decide intervenir en el mundo que habita, porque tiene cosas para dar, tiene su energía, tiene sus ganas de hacer. Y ahí interviene, se relaciona, se vincula, siguiendo ciertos preceptos conceptuales que tienen que ver con la potencia que nos da las virtudes. Y las virtudes, o conceptos, como quieras llamarle, son, por algo se llamaban virtudes cardinales, son conceptos o formas de conducirnos en la vida que nos llevan hacia el punto cardinal elegido, que también es elegir hacia dónde quiero ir. Yo quiero tener una vida ética, limpia y honesta, sí quiero. Eso va a significar renunciar a cosas, pero va a ganar en otro aspecto. O decido otra forma de vida para mí, incluyo otros valores o excluyo otros valores. Pero las decisiones y las elecciones de una persona mucho más vital, fuerte, lúcida, van a ser mucho más propias de él, de su naturaleza, auténticas, y seguramente mejores, porque le interesa intervenir en ese mundo en el que habita, aunque le cueste esfuerzo. Voy a hacer algo, voy a dejar una huella de mi paso por este mundo. Esas famosas frases y comentarios, para darle sentido a la vida hay que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo eso? Que más importante que nuestro propio tránsito es nuestra continuidad en el tiempo cuando no estemos. Es el aporte que hicimos a una sociedad que de alguna forma va a recibir algún legado de cada uno de nosotros. Bueno, si contribuimos generando una vida humana y cuidamos de esa personita y lo hicimos un ser libre y honesto y demás, esa es nuestra contribución, o una parte de nuestra contribución, importantísima, sí, claro, pero no todo termina ahí. Si decidimos escribir un libro, ¿qué significa? Puede ser un libro o no libro, pero es dejar algo, un conocimiento, una experiencia, una enseñanza. Y si decidimos plantar un árbol, ¿qué significa? ¿Es que tenemos que plantar un árbol? No, es conectarse con la vida misma, es con
un árbol simboliza mucho, un árbol oxigena, un árbol Da tiene frutos. raíces, da frutos. Me acuerdo que había una historia de un maestro que estaba con sus alumnos, voy a ver si me la acuerdo, creo que era así, y bueno, y los discípulos se enteran de que se estaba quemando el bosque de robles, y entonces todos corren a ayudar y todo, y vienen y le dicen al maestro, maestro, se quemaron los robles, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dice, empecemos a plantar uno. Y los discípulos dicen, pero maestro, los robles demoran 80 años para crecer. Por eso, dice, empecemos ahora. O sea, como que lo importante es justamente no siempre cosechar los frutos de lo que hacemos de manera inmediata o personal, sino saber que eso de alguna manera va a enriquecer a la humanidad y es una manera de devolver un poco todo lo que hemos recibido al llegar a este mundo. Tal vez lo que yo digo parezca un poco romántico, un poco idílico, pero no es tan así. Hay algunas... todo vuelve a lo que decíamos antes. Es, ¿qué actitud tenemos para con la vida, para con nuestra existencia, para con el mundo, para con los demás? Y eso también es una elección. Y no, no es solo sembrar para la humanidad, porque uno también cosecha lo que planta, también cosecha, bueno, hablabas en salud, ¿no? No es solo la salud inmediata, es la salud de cada 10 años, de cada 20 años, de cada 30 años, de cada 40 años. Y también las finanzas, lo que sembramos hoy, ahorramos hoy, quizás cosechamos mañana, y en el trabajo, y en la carrera, bueno, todo. A veces elegir a largo plazo es más difícil porque uno quizás no ve el retorno inmediato. Pero No, y lo que pasa es que vivimos en la inmediatez. Vivimos en una cultura en donde ese valor se ha acelerado de una manera increíble. Todo tiene que dar frutos ya. Y dije, todo tiene que dar frutos ya, y estaba pensando que hasta hoy se acelera el proceso de dar frutos de los vegetales, o sea, a través de un montón de cosas que sabemos que son tóxicas y todo, pero hay que acelerar la cosecha para que sea más rentable. O sea, todo está ligado a la inmediatez. Entonces, si antes un estudio secundario demoraba 6 o 7 años, cuando yo era chico, ahora se puede hacer en 2. Obviamente es más inmediato. Todo está ligado a la inmediatez, a la poca reflexión, al bajo nivel de análisis, a que si no da ya lo que yo deseo en forma inmediata, entonces desisto y voy para otro intento. Y así es una cultura de la inmediatez en la cual vivimos, de aceleración constante, donde tiene que ser rápido, donde no hay tiempo para escuchar un mensaje de audio, y ahora te vienen opciones de distintas velocidades donde escuchás al otro como un pato Donald diciendo hacia toda velocidad, porque no hay yo uso tal vez eso. un minuto para escuchar al amigo que te está contando una situación, mientras estás escuchando a muchísima velocidad esa vocecita de la cual te perdés un montón de cosas, y hasta la entonación del otro que grabó ese mensaje, estás contestando otro por escrito, y entonces todo es, no sé, me dijiste, no me acuerdo, todo pasa fugazmente. Y también eso está llevándonos a una vida que parece fugaz, ¿no? Donde está llena de cosas que a fin del día ni nos acordamos de la cantidad de cosas que hicimos, porque todo es efímero, y así es. Con esto no digo que antes sea mejor ni nada por el estilo, en absoluto. Considero que ahora es mejor, y el ser humano va evolucionando con sus subidas y bajadas, con sus cosas positivas y negativas,
pero que podemos tener en cuenta que nosotros, como seres humanos, seguimos siendo como éramos en, en tiempos mucho más remotos, digamos, y que necesitamos, por ejemplo, reflexionar sobre cosas, contemplar, no sé, una flor, una cosa que nos guste, detenernos un instante sobre algo. Porque todo es así, todo es veloz, todo es acelerado, y eso hace que nos desconectemos de muchas vivencias, que las vivenciemos de una manera mucho más profunda, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a recuperar eso, porque nos hace muy bien, nos hace felices. ¿Cuántas veces nos encontramos con una persona y nos tomamos una media hora para tomar un café, un té y charlar y reencontrarnos? Y salimos de ahí, nos decimos, nos prometemos con el otro, che, vamos a hacer esto más seguido. Y nos quedamos muy, muy felices ese día por ese reencuentro. Y después nos atropellamos de cosas y eso ya no ocurre, ¿no? Y no es que no tengamos tiempo, a veces llenamos nuestro tiempo con muchas cosas que no siempre son tan necesarias. Si uno mira todos los días el reporte semanal, el reporte que nos dice nuestro iPhone, que invertimos un promedio, no sé, de 6 horas por día conectado a ese aparatito, y no siempre precisamos deambular tanto por esos caminos tortuosos de esa información que no siempre nos nutre y que no siempre es tan buena. Pero en fin, vivir es elegir. Vivir es elegir. Y ahora vamos a elegir terminar esta conversación, porque vamos a elegir seguir con nuestro día y hacer otras cosas también importantes. Así que vamos terminando. Y Muy bien, señor. nos vamos a ver la semana que viene, también elegidamente, o sea, por opción, no por obligación. Y así que te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Edgardo, otra vez por estar acá. Y bueno, gracias. Y como siempre, a todos los que nos escuchen y les interese estos diálogos y quieran saber más, o tal vez le podemos proponer a nuestros escuchas que nos manden o que te escriban para proponer tal vez algún tema. temas que les pueda interesar para no ser repetitivos y bueno, que elijan algún tema y elijan mandarnos sus inquietudes. No se sientan obligados a escuchar lo que decimos, pueden elegir. Y yo elijo mandarte un abrazo grande y que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, bye bye. Chao.